muy especial, tiene otro sistema, totalmente otro sistema. Tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Verdad? Y es algo nuevo para nosotros, pero como que nos deja más también, en las cosas buenas que nos dejan más independencia, tenemos más recursos para ir rebuscarnos, entonces eso rebuscarnos no se entiende, se busca otra vez aquí, se googlea, se ve los archivos, se ve los materiales, se mira otra vez el libro, ¿verdad? Entonces ahí solita uno se descubre algo diferente, pero hay que sacarle partido al momento, digamos. Por ahora es este semestre nada más que vamos a estar pasando de esta manera. Así que mucha fuerza. Ahora cuando les guste este sistema, ahora va a terminar ese sistema. Así no podemos hacer que no sea presencial. Tenemos dos horarios. Vamos a descansar del primer horario y después vamos a descansar para tomar algo, para ir al baño y después volvemos. ¿Les parece? Un chiquitito, 10 minutos. ¿Está bien? Me controlan cuando están un poquitito cansados, me avisan. Pero tenemos dos. Cuando termine uno, pasamos al otro, pero descansamos un chiquitito. ¿Les parece? ¿Qué les parece? Muy bien. Ahí ya me dio un ok, entonces con eso ya tengo permiso. Eh, bueno, vamos a ver en qué nos habíamos quedado. ¿Quién me recuerda? Siempre yo tengo que me ayuda aquí en dónde nos quedamos. Naturaleza y caracteres, me acuerdo que Sí, profe. vimos ya. Después, deuda y responsabilidad. Qué largo es. Deuda y responsabilidad. Vamos a continuar a partir de ahí, ¿está bien? Yo les hice más o menos una pregunta, eso hace rato en el foro. Ese trabajo de foro es más o menos después vamos a ver, en vez de tarea, voy a dar algún foro, la tarea para la próxima semana, al final les voy a indicar, pero me encantó las tareas que hicieron, más o menos eso va a ser el tenor de todas nuestras tareas, es practicar, ¿verdad? Practicar, leer toda la semana, un chiquitito y ir, digamos, acostumbrando un poquitito a esa lectura y ir investigando. Vamos a continuar en deuda y responsabilidad, ¿les parece? Ahí estoy admitiendo. Tenemos entonces acá, tienen su libro también a partir del cual estamos digamos, leyendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice al respecto de deuda y responsabilidad? Son dos cosas diferentes. Vamos a leer y después voy a explicar una breve explicación. Siempre vamos a hacer así. Leemos y después una breve explicación. Si en la primera lectura de la proyección ya entendemos, vamos a ir pasando nomás y ustedes van a completar la lectura. ¿Les parece? Porque hay veces para abundar nomás. Utilicé como un folleto estas proyecciones. Quise abundar, quise nutrir, digamos. Ustedes pueden leer el resto. Ahora, y si algo no se entiende, me dice. Pero básicamente, si ya entendemos qué significa la deuda y la responsabilidad, entonces pasamos. Entonces son dos cosas diferentes en las obligaciones, la deuda y la responsabilidad. Dice, en la obligación se distinguen dos elementos distintos, el débito y la responsabilidad, que normalmente aparecen unidos, pero en algunos casos tienen existencia independiente, entendiendo por débito el deber jurídico por parte del deudor de cumplir la prestación y por responsabilidad el sometimiento al poder coactivo del acreedor, poder de agresión, dice. Más bien yo cambiaría por coacción, coaccionarle, que faculta para hacer efectiva la prestación sobre una cosa o sobre un patrimonio, del deudor o ajeno, a fin de obtener satisfacción de su derecho. Puede afirmarse, por tanto, que toda obligación está integrada por estos dos elementos, débito y responsabilidad, conceptualmente distintos y que aunque normalmente aparecen fundidos en la obligación, pueden también mostrarse diferenciados,
dando casos de deuda sin responsabilidad y de responsabilidad sin deuda. Estamos grabando, ¿verdad? Bueno, lo que estábamos hablando recién. Yo creo que les había dado ya un ejemplo, ahora recuerdo, ¿verdad? Que puede ser cuando uno tiene la deuda y no paga, tiene la responsabilidad, pero hay veces que tiene la deuda, salda la deuda, pero hay algún daño que se causó. Por lo tanto, hay que reparar, pero tal vez no sea ya culpa del deudor. Pueda ser un foráneo de afuera, que de arriba vino y le perjudicó, pero no tiene nada que ver con el deudor. Vamos a ir dando de apoyo. Siempre le estoy diciendo, no es solamente acreedor el acreedor, la persona que va a recibir la prestación por un préstamo o por un mutuo o por una deuda o un accidente de tránsito. Puede ser también que sea un heredero. Puede ser el acreedor del heredero. O sea, hablamos de un abanico de posibilidades que vamos a ir dando y completando el círculo. Bueno, la distinción entre débito y responsabilidad en su tratamiento permite definir la obligación diciendo que esta es un vínculo o relación jurídica en virtud de la cual un sujeto acreedor tiene derecho a exigir a otro deudor una determinada prestación que éste debe realizar, de tal modo que a falta de cumplimiento el acreedor puede procurarse satisfacción al interés frustrado sobre los bienes del deudor que constituye en garantía del deudor o de quien sea, porque lo único que quiere el acreedor es cobrar su dinero. Y si pone garantías, si pone una garantía hipotecaria o si de repente le estoy demandando a mi deudor y él no tiene nada, ya veo lo que no tiene nada mi deudor, ¿verdad? Porque esos son los trabajos que nosotros los abogados tenemos. Entonces vemos ya, pero nos enteramos que va a recibir una herencia. Entonces nosotros tenemos derecho a esa herencia. No tenemos nada que ver, no somos herederos, no somos parientes, pero sí, una vez que pase a formar parte de su acervo, entonces nosotros ahí tal vez podamos solicitar una ejecución en el juicio ejecutivo. Déjenme un poco en silencio para todos, porque si no. Bueno, seguimos entonces. Bueno, hace un paralelo con derechos reales. ¿Ustedes están dando derechos reales o ya dieron? Ustedes parece que conmigo lo dieron derechos reales, ¿verdad? Algunos, eso también a muchos no los conozco. Bueno, entonces hace un paralelo con derechos reales. Dice, por su objeto, o sea, la cosa, el derecho real recae, hace un paralelismo, y esto habla de derecho real y derecho personal. Dice que el derecho real recae inmediatamente sobre la cosa, mientras que el crédito exige una determinada conducta con el deudor, y solo a través de él podrá hacerlo indirectamente una cosa, ¿verdad? Porque lo que tiene entre ellos una relación, es un acto, pero eso no implica que la consecuencia sea una cosa, un objeto. Dice, por el sujeto pasivo. En el derecho real es colectivo e indeterminado, mientras que en el derecho de crédito hay un sujeto pasivo individualmente determinado. Por ello, el derecho real puede ejercerse o ejercitarse efectivo contra todos, mientras que el derecho de crédito solo puede hacerse efectivo contra el deudor y sus causahabientes o herederos. De ahí la diferencia entre la acción real que protege al primero, ¿verdad? Que es el propietario de real, y la acción personal que protege el segundo, que es el acreedor. Entonces ya habíamos hablado con relación a esto, el tema de derechos reales, que es erga omnes, ¿verdad? Que es oponible a terceros, que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. El momento que yo compro un inmueble,
y yo lo inscribo en el registro público, entonces es oponible a terceros. Es como que todo el mundo sabe que esa propiedad es mía. En cambio, los derechos personales no. Si esa persona quiere reclamar, ¿ah? En el derecho real, si esa persona quiere reclamar ese inmueble, que es erga omnes, no lo puede hacer contra cualquiera. En cambio, en los derechos de créditos, derechos personales, no puedo. Solamente al que corresponde puede reclamar. No puede reclamar contra cualquiera que esté, digamos, en posición de detentarlo o de querer o vulnerar, etcétera. Bueno, dice por el principio fundamental que los rige en la creación y configuración de los derechos reales, rige fundamentalmente la ley, mientras que en los derechos de crédito fundamentalmente la autonomía de la voluntad. Voluntad, autonomía, eso ya habíamos dado en la clase pasada también. Hablamos del 715 que vamos a usar en el semestre que viene, que es contrato, ¿verdad? Que dice que las partes pueden acordar lo que sea, mientras que no sea ilícito. Dice, el acuerdo entre las partes es como una ley misma, dice. Ambos tienen que respetar, ¿verdad? En cambio, en el derecho real hay una ley que te impide hacer lo que se te da la gana, aunque no sea ilícito. Se tiene que ceñir con las normas y con las reglas. En cambio, la autonomía de la voluntad, uno puede acordar muchas cosas. Por eso que utilizamos, por ejemplo, cuando en la parte penal y en la parte de la niñez se utiliza muchísimo. Por ejemplo, cuando una persona le comete un hecho punible y la víctima quiere reparar, y ahí se hace un acuerdo, ¿verdad? En virtud del 715, y en el acuerdo de la Fiscalía se menciona en virtud del 715 del Código Civil, y dice que ellos acuerdan que le va a reparar, que le va a devolver la moto, que le va a comprar el coche, y ahí termina el problema. O a veces también en el tema de prestación de alimentos, se demandan, y para no continuar la demanda y no pagar gastos que no corresponden, y mientras tanto el niño también está cesado de sus alimentos, entonces urge un acuerdo rápido, y si existe la posibilidad, de hecho, que el juez siempre solicita una mediación primero. Profe, Sí, disculpe, sí, hay compañeros que quieren que le acepte, profe, quieren ingresar. Jesucristo. Bueno, Perdón, profe. no, gracias. Ahí entró De uno. nada, profe. Ahí está. Disculpen. Bienvenidos, buenas noches. Entonces, eso es lo que es la autonomía de la voluntad. Las partes pueden acordar. En cambio, hace un paralelismo, pues seguimos en eso. Entonces, las partes en el derecho personal, en el derecho de crédito, pueden acordar lo que sea. Quiero en 2 cuotas, quiero en 3 meses, el interés es tanto, ¿verdad? Siempre que no sea usurario, ¿verdad? Como ya les dije, que no sea ilícito. Y en el derecho real eso no se puede. Dice, por su modo de adquisición, los derechos reales, al menos en los ordenamientos que, como el nuestro, siguen la teoría del título y el modo, ¿verdad? No pueden nacer solamente del contrato, sino que precisan además el modo de adquirir, mientras que los derechos de crédito nacen simplemente de contratos. Este es un ejemplo, por ejemplo, cuando yo compro una casa o compro un inmueble, hay veces que la gente no hace sus papeles enseguida. Entonces hay que hacer enseguida los papeles porque ahí te blinda totalmente, ¿verdad? Entonces, por eso es que el modo es solemne. Es solemne, ¿por qué? Porque lo hacemos ante escribana pública. Y eso se inscribe, y por eso es que es oponible a terceros. Pero la gente igual utiliza un contrato entre las partes, y dice, oportunamente no tengo para pagar mi impuesto porque te pide un montón de requisitos también. Ustedes ya lo saben, muchos están en ejercicio de la profesión ya. Entonces, se tiene que formalizar eso. Y en los contratos, como ya les dije, no está inscrito. Tal vez se hizo firmar un pagaré por escritura pública, ese tipo de cosas, pero no se suele dar demasiado. Generalmente lo hacen en forma personal nada más. No es nada solemne. Ahí en la calle, ahí compran su coche, un contratito de compra-venta, ahí no hace ni la escribana, ahí el vendedor de auto nomás lo hace. Ya hace el contrato, ahí firman las partes y ya está, pero ya es un precedente.
Tal vez no tenga la fecha ni firma cierta, pero ya es como precedente. Si se hace una pericia, se puede verificar de alguna manera que esas firmas corresponden a las partes o a una de las partes si es que se llegare a negar una de ellas. Dice por su extinción, ustedes ya saben lo que es extinción, ¿cuándo termina? ¿Cuándo concluye? Lo normal, por su extinción. El derecho real se extingue cuando perece la cosa sobre que recae. ¿Verdad? Mientras que en el derecho de crédito, cuando tiene por objeto indirecto cosas, el perecimiento de estas no lo extingue y subsiste la obligación de cumplimiento en forma indemnización de daños y perjuicios. Ustedes saben bien que en el derecho todo es relativo, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que en el derecho real, si perece la cosa se extingue, pero no tiene que ser por culpa del deudor, ¿recuerdan? Bueno, pero generalmente perece. Vamos a poner así en líneas generales, digamos. Bueno, paralelo con los derechos de familia, ya estuvimos dándolo una pequeña introducción, que dice que son innatos, inherentes y necesarios, los de familia, hablamos. Vitalicios, se prolongan durante toda la vida de la persona. Inalienables, estos derechos están fuera del comercio, no pueden ser objeto de cesión o transferencia. Es importantísimo esto. Extrapatrimoniales, no se puede, por ejemplo, dar la patria potestad. Te vendo mi patria potestad. ¿Querés tu hija? Te vendo. Ese tipo de cosas no corresponde, no se puede, no existe ningún tipo de acuerdo o contrato que lo puedan suscribir ese tipo de cosas. Entonces, dice extrapatrimoniales, pero tienen repercusión económica o patrimonial. Indisponibles, puede haber derechos renunciables, aunque no transmisibles, como algunos patrimoniales llamados intuitu personae. Los personalísimos tienen ambas calidades negativas en razón de ser vitalicios, inherentes y necesarios. Por ejemplo, yo puedo negociar mi crédito. Las bolsas de valores, hay diferentes formas de negociar las deudas hoy en día y se hace mucho dinero con relación a eso. En cambio, los derechos de familia no se puede, pero puede ser objeto de acuerdo. Por ejemplo, vamos a suponer que ya he tenido casos en, en chicos, chicos en que quiere que su padrastro sea su padre. Entonces quiere, y el padrastro quiere adoptar. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que renunciar, como dice ahí, la proyección, el padre tiene que renunciar, tiene que haber un acuerdo. Y hay veces que el padre se dio cuenta de que nunca fue padre y que la niña, el menor, desea eso. Entonces, eso se pone a disposición del juez y con ese acuerdo por escritura pública, eso se puede homologar y se entra en una cuestión de adopción, en estado de adopción, para ser más precisa, y eso va a llegar a buen puerto y va a satisfacer a las partes. Bueno, entonces ahora vamos al... Bueno, obligaciones Proter Rem. Cuando dice Rem Law, ya ustedes ya saben que tiene que ser cosa. No sabemos si vamos a tomar el examen oralmente, ¿verdad? Pero siempre yo le digo eso al alumno, porque ahora le sale la Proter Rem y ustedes se ponen nerviosos y no quiero eso. Pero cuando hablamos de Proter Rem, ya ustedes tienen que saber que tiene algo de derecho real, ¿verdad? Son teorías nada más que se manejan y que son objetos de estudio, los grandes estudiosos, y que es parte de la materia y que nos cabe también a nosotros estudiar. En general, el derecho real atribuye a su titular un poder sobre una cosa, no ligado directamente a obligaciones por su parte. Sin embargo, existen supuestos en que la existencia de un derecho real conlleva para su titular la obligación de determinadas obligaciones. Son las llamadas obligaciones Proter Rem, obligaciones a causa de la cosa, que se derivan de su titularidad. Hay una cosa y hay un titular. Obligaciones Proter Rem, entonces tiene que haber una cosa y el titular. El titular tiene que estar ligado a la cosa. Cabe citar como casos de obligaciones Proter Rem las que se producen para el propietario en determinadas situaciones derivadas de la propiedad horizontal. Ejemplo,
pagar los gastos de comunidad del inmueble o derechos de urbanismo. Dice, ejemplo, pagar los gastos de urbanización, etc. Todo eso va a estar directamente en un contrato de locación o de compra-venta, ¿verdad? O sea que por eso es que es maravilloso estudiar obligaciones y contratos. No importa si es derecho real o proterrem, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a colocar y lo vamos a considerar en un contrato. La doctrina de estudiosos del derecho está dividida en cuanto a la naturaleza de estas figuras y son derechos reales o son obligaciones. Está un poquitito más de lo que es la doctrina de Proterrem, que dice Fanda, Benza, Rigau y otros, y se sostienen que se trata de auténticos derechos reales, infaciendo, ya que graban directamente la cosa y solo mediatamente a la persona que se halla en determinada relación con ella. Otro dice, de Alain Stolfi en España, de la Cámara Martín Pérez, etcétera, entienden que la esencia de estas figuras choca con la estructura propia del derecho real y las califican de simples derechos de crédito y obligaciones, de hacer que se imponen como tales obligaciones al dueño de la cosa, por lo que las denominan obligaciones proterrem. En esta orientación doctrinal, Hernández Gil señala que las obligaciones proterrem presentan un régimen especial que se manifiesta en la absoluta vinculación de la obligación con la titularidad de una finca, de forma que el sujeto pasivo de la obligación es el titular de la finca en cada momento, y si cambia la titularidad, resulta obligado el nuevo titular de la misma. Otra vez, número 3, otro autor estiman que las figuras que venimos tratando son derechos complejos, o sea, un poquitito de cada uno, derecho de crédito y también derecho real. Otros autores estiman que las figuras que venimos tratando son derechos complejos, imposibles de reducir al derecho real ni al de crédito, pues participan de la doble naturaleza real y obligacional, directa del titular frente a terceros. Asimismo, en ciertos casos, sobre todo en lo relativo a bienes muebles. También la posesión es un medio de publicidad de los derechos reales, de las que están excluidos los derechos de crédito. Bueno, vamos a seguir proyectando. No hay nadie que quiera ser admitido. Bueno, ahí ya está. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a pasar a la 2 entonces. Ustedes ya tienen también la proyección del 2. Sí, un momentito, por favor. Ya, 2. Vamos a empezar el 2. Tienen ahí el programa Unidad 2. A ver un poco. Unidad 2.
Elementos. Entramos en elementos. A partir de la 99. Tenemos la 99, en la 100, en la 101. Esa chiquitito nomás luego. Es cortita esta unidad. Vamos a desarrollar. Bueno. Ya se está por terminar la hora. Bueno, si es que termina, descansamos un chiquitito, 10 minutos y volvemos. ¿Les parece? Bueno, los elementos de las obligaciones. Profe. Perfecto. Bueno, entramos en los elementos. Directamente dice el programa, sujeto activo, sujeto pasivo, el objeto o la causa. Objeto o causa, si me dicen, no va a estar mal. De repente, cuando nos sale unidad 2, entonces sujeto pasivo, sujeto activo, el objeto o la causa, ¿verdad? Si se olvidan de lo, pero es casi lo mismo, ¿verdad? Ya se entiende, objeto o causa. El objeto puede ser dar, hacer o no hacer. La causa, elemento sumamente discutido en las obligaciones contractuales o voluntarias. Vamos a ir estudiando. Requisitos. Dice, la obligación supone necesariamente un sujeto activo llamado acreedor, a cuyo favor ha de llevarse a cabo la prestación en un sujeto pasivo, el deudor. Y un sujeto pasivo, el deudor, quien, hay modificar, tiene a su cargo la realización de una misma prestación, de esa misma prestación por el cual es la causa que motivó la relación. Todas las personas con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, tienen aptitud para ser sujetos de obligaciones. Bueno, yo les había dado una tarea la vez pasada a ustedes. ¿Recuerdan? ¿Quién me puede decir qué es capacidad de hecho? ¿Cuál y capacidad de derecho? A ver, ¿quién se anima? Capacidad de hecho sería desde el momento del nacimiento de una persona. Capacidad de hecho. Capacidad de hecho. Capacidad de hecho, ¿cuándo nosotros tenemos capacidad total? Capacidad de hecho sería a partir de la mayoría de edad. Muy bien, Sí, a partir de ese que cumplamos 18 años de edad. Capacidad de derecho, nosotros capacidad podemos, de derecho. inclusive, antes de nacer. Antes de nacer. Muy bien, ahí está. Eso es lo que quería que ustedes, porque nosotros vamos a estar removiendo las piedras y si no nos acordamos de eso, va a ser un gran problema. A ver, le escucho. ¿Quién me quiere hablar con relación a eso? Dijimos que que adquirimos toda capacidad cuando cumplimos 18 años. Pero tenemos capacidad de derecho, como estaba diciendo la compañera recién, inclusive antes de nacer, el abuelo ya puede hacer donación al nieto que está por nacer, ¿verdad? Bueno, entonces repasen un chiquitito otra vez y la próxima vamos a mironear esas lecciones, pero ya tenemos claro, ¿verdad? Sin embargo, no hay obstáculos, como yo ya le dije, en el derecho hay demasiada relatividad. ¿Por qué? Porque dice un chico de 12 años, por ejemplo, anda por la calle, sube y compra un contrato, un boleto, hace un contrato suya, comprando un boleto del colectivo público, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues compra esto, empieza a trabajar temprano, trabaja para alguien en forma informal, pero ya tiene ya 14 años, 15 años, ¿verdad? Me imagino, o de repente o también desarrolla derechos de familia, embaraza a la novia, tiene algunas relaciones, o muchos inclusive terminan la facultad siendo menor de edad antes de los 18 años de edad. ¿Sí? Ya Profe. termina. Vamos a descansar y luego empezamos, ¿les parece? Profe, capacidad de hecho. Sí, decime. Está relacionada al ejercicio de los derechos, es decir, a la posibilidad que la persona tiene de valerse por sí
para realizar su propia vida jurídica. Sí, La persona que haya cumplido la mayoría de edad puede obrar por sí misma sin necesidad de representación alguna, muy bien. salvo que Ujú, haya sido declarado incapaz. muy bien. Excelente. Entonces, esa es capacidad de Capacidad Hecho. de hecho. muy bien, capacidad de hecho. ¿Y capacidad de derecho? ¿Quién tiene? Enseguida vamos a descansar un 10 minutos, ¿ok? ¿Quién tiene capacidad de derecho? Yo les había dado una de tarea para que busquen el artículo. Muchos lo hicieron bastante bien. Que por cierto, ya les pasé las calificaciones en el aula virtual. ¿Vieron? ¿Vieron sus calificaciones? Eh, Entren en no, No, profe. profe. Sí, profe. Bueno, entren, porque si no, no les va a servir. Si ustedes entran cada muerte o obispo en su aula virtual, no van a tener, porque este es su presente. También ya les puse presente en la primera clase. Hoy ustedes, si entran en su clase virtual, pueden ponerse presente ustedes mismos. Yo mismo habilité eso porque Ocupada. es una posibilidad que puedo poner yo o ustedes. ¿Me entienden? ¿Quién es? Profe, la Sí, capacidad de derechos dime. puede ser adquirir derechos y contraer obligaciones. Muy Es la bien. idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos Podés y decir el contraer artículo, obligaciones. puedes decir el artículo para que todos anoten y todos puedan leer. Eh, Dame que, profe. El artículo 22, profe, Del Código Civil, el Código Código Civil. Civil. Código Civil. muy bien, está bien. Ahora estoy viendo, dice tiempo restante, 2 minutos y piquito, dice. Vamos a descansar un ratito, ¿sí? Un 5 minutos. 5 minutos, profe. Bueno, perfecto. 5 minutos, me parece bien, también 10 ya tal vez un poquitito largo. Y continuamos con las 2 y si se puede el 3, ¿ok? Perfecto, profe. Vale, vamos a descansar, vamos a tomar un cafecito.